Es decir, la etología equina lo que nos da es unas bases para conocer la especie, es decir, las necesidades básicas y vitales de la especie equina. Y a partir de ahí, no solamente nos permite eso, sino nos permite también conocer sus expresiones. Al conocer sus expresiones vamos a mejorar la relación con el caballo como individuos. Nos permite también mejorar el bienestar del caballo, la relación con el ser humano, y nos permite también trabajar los aprendizajes, que es algo que todos los días las personas que interactuamos con los caballos estamos sin querer generando pequeños aprendizajes. Entonces la etología lo que nos permite es mejorar, por otro modo, nos permite mejorar muchas pequeñas cositas en el mundo de la equitación. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes, más conscientes y responsables. Para abrir 2022 en este nuevo episodio, tuve el placer de entrevistar a Teresa Gamonal, una veterinaria y etóloga emprendedora cuyas ganas de aprender las llevaron a difundir el conocimiento a través del centro de formación que creó en Extremadura. Eduquina es un espacio situado en un entorno natural en las cercanías del Parque Nacional de Monfragüe y nace con el objetivo de enseñar a personas y animales a relacionarse positivamente, fomentando servicios y técnicas de manejo innovadoras. En este espacio, Teresa y su equipo imparten formaciones a particulares y profesionales del sector quien quieren profundizar sus conocimientos, aprender a crear un verdadero vínculo con los equinos y obtener herramientas concretas basadas en estudios científicos. Esta entrevista es de las cuales tuve que controlar un poco el flujo de preguntas que tenía porque habríamos podido extendernos durante horas dado lo interesante que es charlar con Teresa. Es de esas personas que no se conforman con un se hace así y punto. Nos cuenta cómo esta inquietud por siempre entender el porqué de las cosas la llevó a atravesar las fronteras en busca de respuestas y a formarse continuamente. En este episodio tocamos temas como las necesidades de mejorar los contenidos de las formaciones impartidas a los profesionales y futuros profesionales del sector y la importancia del aprendizaje y de algunas creencias que ralentizan el desarrollo hacia una equitación más moderna y responsable. No os olvidéis de dejar una nota, un comentario o en compartir este episodio si os gusta para darle más visibilidad. Vuestros granitos de arena hacen que estos mensajes lleguen a muchas más personas a las cuales les vendría muy bien oír los mensajes que desde aquí intentamos transmitir. Gracias por compartir este momento con nosotros. Suban el volumen y poneros cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Hola Teresa. Hola. Gracias por estar conmigo hoy para esta entrevista, para el podcast. Ha sido recomendada por un par de invitados que ya pasaron por detrás del micrófono de The Modern Rider. Así que muchas gracias por aceptar esta charla con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, lo que te estaba diciendo es que no sabía cómo preparar esta entrevista porque me vinieron tantas preguntas que tuve que elegir un poco y tal, pero bueno, no tengo duda que va a ser súper interesante porque sé que sabes un montón. Siempre empiezo con una preguntita un poco más original y mi pregunta para ti era si te pudieras describir en 3 palabras. Pues me has pillado, ¿eh? Pues yo creo que emprendedora, deportista, me gusta mucho el deporte y no sabría qué más decirte, la verdad. Y estudiosa, me gusta mucho estudiar también. ¿Ah, sí? ¿Desde siempre? No desde siempre, bueno, desde que me he acercado más al mundo del caballo. Ahí me empezó a llamar, cuando, en el colegio no estudiaba, no era la mejor estudiante ni mucho menos, pero fíjate, cuanto más empecé a estudiar es cuando terminé veterinaria. Ahí empecé a estudiar como una loca. Ah, mira. Pues mira, me abres la puerta para mi primera pregunta oficial, digamos. Sí, pues
Si nos puedes contar entonces un poco tu historia con los caballos y tu recorrido profesional, ¿cómo nació todo esto? Pues yo mis primeros contactos con los caballos han sido en el campo, en el medio rural. Eran caballos que se utilizaban para manejar el ganado en las fincas. Yo, aunque he crecido en Madrid, en la ciudad, todos los fines de semana, todas las vacaciones las pasaba en el campo. Y siempre ha habido caballos y los primeros contactos fueron con ellos. Y luego mis padres me metieron en clases de salto en Madrid. Sí. Y eso ha sido mis inicios en el mundo del caballo. Lo que pasa es que, claro, eran dos mundos muy contradictorios, había manejos que, aunque yo montaba a caballo con los paseos y hacía salto, en la finca siempre había potros y había caballos resabiados y cosas de esas, y no me cuadraban las formas de interactuar con ellos. Yo probaba cosas y me funcionaban y la gente me decía que eso no podía ser, que eso no funcionaba, entonces tenía muchas incongruencias que no entendía. Y por eso, pues a lo largo de los años luego empecé a interesarme mucho por ese tema de los aprendizajes. Y luego profesionalmente entré en veterinaria, aunque yo quería ser domadora de caballos, realmente mis padres me dijeron que tenía que estudiar. Y en veterinaria fue una experiencia muy desagradable porque yo una vez entré en veterinaria la idea también era dedicarme a la medicina deportiva del caballo. Pero tuve una experiencia muy desagradable, un potro que había criado yo, que había domado, pues una yegua le dio una patada, le salió una masa en la cara y no acabó nada bien la situación. Y me alejé mucho del mundo del caballo en ese momento. Y después empecé a viajar con con todas las ayudas que había, pues el Erasmus, los convenios internacionales. Me fui a Francia, estuve en Toulouse un año. Ahí tuve la suerte de que me formé en etología, porque en ese momento a mí me interesaba la etología, pero no existía nada realmente. En España Claro. había muy poquito en cuanto a etología equina, no existía prácticamente nada. Y en cuanto a la canina, estaba muy, muy poco desarrollado. En Francia estaba empezando a desarrollarse en ese momento. Y ahí me empecé a formar, cuando estuve ese año también. Tuve la suerte también de que en una escuela de equitación española me acogió el dueño de la empresa y me daba clases a cambio de trabajarle los potros, así que tuve un poco un contacto con la equitación allí. Era un jinete que se dedicaba a hacer espectáculos de alta escuela y de toma vaquera, que pues realmente no era lo que más, no era mi pasión, pero bueno, acabé ahí. Y luego volví a seguir estudiando veterinaria y con los convenios internacionales me fui a Argentina, estuve allí trabajando mucho con caballos de carreras y caballos de salto. Luego también me fui a Chile y allí estuve haciendo reproducción equina y también con caballos de salto. Y luego también cuando volví a Madrid estuve una temporada también en el hipódromo. Entonces, como que me metí, cuando estudié veterinaria, me metí mucho en la medicina deportiva, pero no me llegaba a cuadrar porque no me gustaba, es decir, no entendía, no es que no me gustase, es que no entendía ciertos tratamientos, por qué metíamos ciertos tratamientos, pero no íbamos a la causa real. Y ahí es cuando paralelamente empecé a estudiar también etología en Barcelona, hice un máster de etología y luego me formé también en fisioterapia equina y luego empecé a montar Eduquina, paralelamente me formaba en otras cosas y cuando empecé a montar Eduquina empecé a organizar muchísimas formaciones porque a mí me interesaban también, me interesaba aprender y tuve la suerte de empezar a trabajar con Lucy, empezar a trabajar con muchísimos otros profesionales muy buenos y ahí me seguí formando y luego monté también una escuela de osteopatía, que eso también me ha abierto la cabeza mucho a otro tipo de técnicas y de formas de trabajar. Me interesaba ir a Francia a estudiarlo, pero era económicamente inviable y dejar Eduquina para ir a estudiar a Francia, todo eso pues era muy complicado. Y eso ha sido un poco mi trayectoria. Y en Eduquina pues lo que me he dedicado es un poco al tema de educación equina, de formación a realizar formaciones y a dar formaciones más o menos largas o clases. Sí. Ahora te iba a preguntar justamente un poco cómo nació el proyecto y tal, pero quiero aprovechar porque dijiste algo que a mí me ha pasado y hay gente con quien he podido hablar que también le ha pasado, es un poco esta sensación de decir, a mí, o sea, no me recuerdo exactamente la palabra que dijiste, como que no
no lo veías bien, no te sentía bien, por ejemplo, la forma de hacer con los caballos. Pero también hablas de un momento donde, y en España a lo mejor menos, se hablaba de etología, se hablaba de doma natural, hablaba de todo esto. ¿De dónde, tú crees, de dónde vino esta sensación de decir, aquí hay algo que no me cuadra"? ¿Es porque habías visto otra cosa antes o...? Pues mira, no me cuadraba porque realmente cuando yo montaba en Madrid, siempre montábamos en pista y los días que nos íbamos a pasear, a mí me dejaba impresionada el estrés que tenía todo el mundo con los caballos. Era como, la sensación era como que todos los caballos iban a salir en estampida. Y para mí lo normal era precisamente eso. Yo montaba en el campo, mi rutina era montar en el campo siempre. Y entonces no podía entender cómo esa actividad que para mí era lo más relajante que podía ser para los caballos, en ese sitio era lo más estresante y lo más agobiante para la gente y para los caballos. A mí eso fueron cosas que no llegaba a cuadrarme. O por qué de repente en el campo, por ejemplo, pues todos los caballos que utilizaban para el ganado, utilizaban serreta, utilizaban bocado, eran materiales muy dolorosos. Y yo empecé a domarlos con cabezadas de cuadra y cada vez que les metía una embocadura, el animal se estresaba un montón, todo dejaba de funcionar, por decirlo de algún modo. Entonces empecé a cuestionarme muchas cosas que me habían dicho que las cosas eran así y yo pues no veía que fuesen tan así. Y eso mismo me pasó no solamente en el manejo del caballo, sino me pasó también en veterinaria. También es verdad que yo busco mucho la causa y el origen de todas las cosas. Entonces, cuando empecé en veterinaria y hacíamos tratamiento, yo no entendía la forma de tratar las patologías del caballo. Es decir, ¿por qué si un tendón está mal hay que quemarlo o hay que meterle? En ese momento en Argentina metían lo que se llamaba revulsivos, que eran sustancias que irritan mucho. Es decir, ¿por qué hay que lesionar para curar? Yo no entendía muchas cosas. Entonces, pues empecé a mirar a ver qué otras soluciones había o qué otras técnicas o por dónde empezar. Porque tú cuando preguntabas por qué se hace así y, o sea, cuando compartías un poco tu desentendimiento, ¿qué te decían? Pues mira, en primer lugar, yo me sentía como que realmente yo era una ignorante, porque como me había criado en el campo en muchas ocasiones con los caballos, pues seguramente la que estaba equivocada era yo. Entonces decía, no, esta gente seguro que es la que tiene la razón, solo que yo no lo estoy haciendo bien. Y poco a poco, con los que he ido conociendo, que me han ido, hay personas que son respuestas absurdas las que te dan, entonces no me quedaba conforme y seguía preguntando. La suerte es que he ido preguntando a mucha gente y ya llega a muchas conclusiones. Yeah. Pero el inicio, y sobre todo con el tema de la etología, era un sinsentido en muchos casos. Yeah. No era lógico. Bueno, todo un aprendizaje al final. Es que tienes que ir a buscar otras respuestas en donde no te donde no te la dan, imagino. Y entonces, si ya llegamos un poco a Eduquina, ¿cómo nació? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo lo llevas o lleváis? Porque sois algunos, me parece. ¿Cómo lo lleváis a cabo? Pues Eduquina es algo que estaba en mi cabeza desde siempre, es decir, y realmente yo tenía también un pequeño grupito de caballos y hubo un momento que me dijeron, oye, ¿qué vas a hacer con estos caballos? Que si no hacen nada tendrás que hacer algo con ellos, porque yo sí que es verdad que como estuve de viaje, que me iba al extranjero a estudiar y a hacer otras cosas, pues hubo un momento que me dijeron, oye, ¿y estos animales qué vas a hacer con ellos? Y entonces dije, pues nada, pues voy a montar un centro y voy a empezar a trabajar con ellos y ya está. La cuestión es que se queden conmigo, sí o sí. Y así empezó. Y luego, pues por una ayuda de la Junta de Extremadura fue la que me dio el empujón, porque evidentemente al principio estaba un poco asustada voy a montar un centro en Extremadura para desarrollar una serie de actividades que no sé si la gente le va a gustar o no, mi forma de trabajar, mi filosofía, mi forma de interactuar con los caballos, a lo mejor esto no le gusta a nadie. Y en ese momento, pues el empujón de la ayuda esta, dije, pues a ver, venga, empiezo y ya veremos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, luego pues todo fluyó, más o menos, y aquí sigo. Y entonces el propósito global, general del centro hoy, ¿qué es? Pues la idea es transmitir, poder dar un ejemplo de cómo se pueden manejar caballos teniéndolos en otras condiciones que no son las estándar de
Box, Pixta y poco más. Es decir, dar una posibilidad de ver otro tipo de manejo con los caballos, que afortunadamente cada vez hay más y cada vez la gente tiende más a esto, pero todavía somos minoritarios, por decirlo de algún modo. Y mi idea sobre todo era ofrecer formaciones que diesen otra visión del caballo y sobre todo de personas con una base formativa sólida o científica, es decir, que no sean, que ofreciésemos una formación que ayudase no solamente al bienestar del caballo, sino también a cambiar la percepción de las personas en cuanto a este animal, para mejorar también su vida y mejorar la equitación. Yeah. ¿Y cuál es el perfil de las personas que acuden al centro? ¿Hay de todo? Pues yo creo que sí, realmente como también he traído muchos profesionales diferentes, hay perfiles muy diferentes, pero sí que mucha gente un perfil que es muy popular, por decirlo de algún modo, es gente que va a una clase de equitación y que dice, esto no me llama, esto no es, Mira. esto me faltan cosas, me falta sentir al caballo un poquito más, que no sea tan mecanizado todo. Me falta interactuar un poco más con el caballo y sobre todo conocer más al caballo como animal, como especie, como individuo. O sea, que son casi gente que son más o menos principiantes, no principiantes, pero que no... No, bueno, es que todo. depende, ¿sabes? Para las clases, por ejemplo, pues muchas son niños o personas de la zona. Ahora mismo ya me llega de todo, porque llega gente que a lo mejor ha estado toda su vida montando a los caballos en el campo, a la vaquera, sin ningún tipo de formación y que de repente les ha dado porque quieren conocer un poquito más del caballo. Después de la pandemia, curiosamente, me llegaron muchas mujeres que habían montado de pequeñas a caballo y que, pues no sé si por estar encerradas tanto tiempo, quisieron volver a recuperar el contacto con los caballos, pero para las clases un poco esos perfiles, pero luego para las formaciones llegan desde técnicos deportivos, veterinarios, perfiles de todo tipo, dependiendo también de la formación, jinetes, viene de toda persona que está interesada por las formaciones que ofrecemos un poco. Intento ofrecer formaciones de muchos tipos, desde podología, odontología, osteopatía, biomecánica del caballo, es decir, que tengan un abanico donde demos una información que mejore un poco las interacciones con los caballos. Está guay saber que... O sea, a mí me gusta como escuchar que hay jinetes técnicos deportivos que también ellos creo que tienen un papel importante porque son los que van a enseñar también a los más pequeños, o sea, a los principiantes un poco cómo tiene que ser, ¿no? Porque al final también muchos somos un poco, ¿cómo decir? Escuchamos lo que nos dicen. A mí, por ejemplo, me ha pasado como de pequeña, al final lo hacía porque tenía que ser así, porque me dijeron que era así. Y hasta que llega el punto de decir, pero a ver, hay algo que no me cuadra, ¿no? Y entonces te tienes que hacer otro camino, volver a empezar desde cero. Y eso creo que al final la educación ahí y el trabajo de los técnicos es bastante importante. O sea, está guay de saber que hay estos perfiles también. ¿Y cuáles son los valores en cuáles te apoyas en tu trabajo en Eduquina? O las que intentas transmitir, por lo menos. Pues, por ejemplo, la empatía hacia los animales, el respeto a los seres vivos, a la naturaleza. Es decir, pero seres vivos no solamente los animales, que cuando tú aprendes a interactuar positivamente con los animales, también se suele reflejar con las personas. Es decir, que aprendamos otro modo de interactuar entre nosotros, las formaciones de calidad, que se ofrezcan formaciones que innoven y que mejoren como objetivo el bienestar del caballo. Un poco son esas, no sabría decirte exactamente, no me las he pensado en detalle. Para saber. Ahora si hablamos un poco más de pues eso del tema de etología, quería saber un poco porque, si no me equivoco, la etología es un poco el estudio del caballo, de su comportamiento. ¿Es eso? Si lo resumo bien. Bueno, la etología es el estudio del comportamiento animal. Sí. Caballos, Sí, si hablamos del caballo. Y entonces estamos realmente en el saber
y quería saber justamente cómo pasamos de esta información a la práctica, porque hay como tantos individuos, como persona, como caballos. ¿Cómo hacemos con esta información? ¿Cómo llevarla a cabo en una situación concreta? Es decir, la etología equina lo que nos da es unas bases para conocer la especie, es decir, las necesidades básicas y vitales de la especie equina. Y a partir de ahí, no solamente nos permite eso, sino nos permite también conocer sus expresiones. Al conocer sus expresiones vamos a mejorar la relación con el caballo como individuos. Y nos permite también mejorar el bienestar del caballo, la relación con el ser humano, y nos permite también trabajar los aprendizajes, que es algo que todos los días las personas que interactuamos con los caballos estamos sin querer generando pequeños aprendizajes. Entonces, la etología lo que nos permite es mejorar, por otro modo, nos permite mejorar muchas pequeñas cositas en el mundo de la equitación. Bueno, pequeñas, no, grandes cositas. Ya. ¿Y existe como una etología que estudia los caballos domesticados? Porque no sé si cambia mucho, no sé si... Sí que cambia. A ver, la etología es el estudio del comportamiento animal y normalmente la etología lo que estudia es el comportamiento animal en el medio natural del animal. Entonces, para aplicarlo al medio doméstico, lo que se habla es de etología clínica, que precisamente yo donde más me he especializado es en etología clínica, es decir, cuáles son los problemas, el origen, las causas, los problemas de conducta de los animales domésticos, en particular del caballo. Es decir, el origen, cuál es el origen de todos los problemas de conducta que tenemos ahora mismo los animales domésticos, o en el caballo, que muchos de esos problemas van a ser porque como no conocíamos previamente la etología básica del caballo, pues es lógico que en los sistemas de manejo que tenemos actuales den problemas. Al conocer mejor la etología del caballo, sus etogramas, etcétera, pues nos va a permitir ahora mismo identificar cuáles son los problemas que tenemos pues debido a la estabulación o debido a los sistemas de manejo, etcétera. Entonces, todavía estamos un poco lejos de lo que tendría que ser, ¿no? Yo creo que sí. Falta. Es una pena porque yo creo que la gente está muy interesada. A mí me choca enormemente la diferencia que hay, por ejemplo, entre Francia y España. Es decir, en Francia creo que la etología es algo que apasiona a la gente, que ahora mismo es una cosa muy de moda y me llamó mucho la atención al incluso leer unos estudios que había de beneficios económicos del sector equino, en los cuales decían que el primero creo que era la genética y el segundo era la etología, o no sé si al contrario incluso. Me impresionó que la etología fuese una de las fuentes económicas actuales del sector equino en Francia, que es brutal comparado con España, que prácticamente aquí es una cosa por ahí que somos 4 gatos, por decirlo de algún modo, todavía. Está muy poco desarrollado y sobre todo en las formaciones oficiales. Sí. Pero bueno, a mí me da la sensación, no sé si me equivoco, que se está abriendo un poco, hay un camino que se está abriendo aquí. Sí. No, sí hay interés, pero todavía falta, y sobre todo desde mi punto de vista, falta etología con una base científica. Es decir, no opiniones personales ni experiencias propias de cada persona, sino que creemos una base y a partir de ahí, que sí, evidentemente siempre va a estar el factor individual y la ética de cada persona en cuanto al manejo de un ser vivo, que ahí muchas veces no se puede influir, es decir, pero una base en la cual a partir de ahí partamos. Y que esa base, para que todos estemos de acuerdo, porque en el mundo de la equitación y del caballo ahora mismo hay extremos muy grandes, para que portamos de un punto en común, creo que tiene que ser la ciencia la que nos marque ese punto. Y a partir de ahí, pues que vayamos construyendo pues, diferentes actividades, disciplinas, tipos de manejo, etcétera, pero con una base y que todos entendamos y hablemos sobre todo el mismo lenguaje, porque es uno de los problemas, que muchas veces ni nos entendemos, porque uno le llama doma racional, otro doma natural, otro doma no sé qué, y realmente la gente no entiende ni lo que está pasando. Y hay técnicas que son tremendamente agresivas para el caballo, aunque aparentemente sean muy naturales. Que al contrario, hay técnicas o personas que tratan a los caballos de manera tradicional, entre comillas, y son mucho mejores que esas técnicas que a veces venden. Entonces, teniendo una base científica común y un lenguaje, vamos a poder comunicarnos entre todos estos sectores del mundo del caballo y crear algo un poco estable para empezar a crecer a partir de ahí. Sí, es verdad, falta como
no sé si se dice en español, un tronco común, o sea, una formación global en la cual podríamos apoyarnos para formarnos primero y luego desarrollar nuestros conocimientos. Es verdad que eso también es lo que, bueno, se ve un poco en las redes. Luego no puedo juzgar porque no sé lo que pasa detrás de las pantallas, pero hay como muchos educadores equinos que van naciendo, pero es verdad que no sabemos de dónde vienen estos conocimientos. Y a la vez está guay porque dices, hay un interés que nace y una voluntad de enseñar a los demás que se puede hacer de forma distinta, pero a la vez a mí me preocupa, es una grande palabra, pero digo, ya, pero hay que tener cuidado también con eso. Totalmente de acuerdo. Mira, la verdad es que me hace gracia el comentario, porque con Lucy Riz empezamos una formación que se llamaba Educador Equino, un curso que estuve impartiendo con ella durante 5 años. Y el objetivo de esa formación era dar unas bases a las personas de etología para luego poder aplicarla al caballo de trabajo, al caballo dedicado a la equitación. Pero sí que es verdad que han empezado a salir un montón de personas que se han denominado educadores equinos cuando no hay una formación reglada, que es uno de los problemas gordos que tenemos desde mi punto de vista aquí en España, que es que las formaciones regladas, la calidad, y no porque lo diga yo, porque ahora mismo acabo de estar hace unas semanas en un simposio en Sevilla, en el Rocío, donde los propios profesores de los técnicos deportivos decían que la calidad de la formación era una porquería en España. Entonces, si ellos mismos califican que su formación es una porquería, no es que esté metiendo, es que simplemente yo opino lo mismo, es decir, faltan una serie creo que hay que reestructurar o modernizar o ver cómo se hace para que la formación en España sea un poquito mejor en el sector ecuestre. Sí. Y en cuanto al tema de los educadores equinos, creo que un educador equino debería tener unos conocimientos evidentemente unas bases de etología equina, es decir, saber qué es un caballo, cuáles son los modelos de interacción que tiene, qué necesidades tiene, etcétera. Tiene que saber reconocer, evidentemente, las expresiones faciales y corporales del caballo. Tiene que saber aplicar correctamente, es decir, conocer las teorías del aprendizaje, pero no solamente conocerlas, sino saber aplicarlas también, que eso es algo que muy poquita gente sabe. Tiene que tener también unas habilidades físicas, es decir, de coordinación, de capacidad de movimiento, de estar en una mínima forma física para trabajar con un caballo y tener unas bases también de equitación, porque si vas a dedicarte a trabajar caballo, que a lo mejor no necesita, porque hay educadores equinos que a lo mejor ni siquiera buscan el montarse en un caballo, pero si te vas a dedicar a montar en un caballo, tienes que tener también unas bases de equitación tradicional para saber a dónde vas, cuál es el objetivo. Y es una pena porque yo creo que esto debería de ser una parte básica de cualquier formación de un técnico deportivo o algo así. Es decir, a mí me impresiona que los profesionales que imparten clase a día de hoy, es decir, los muchísimos técnicos deportivos, no sepan reconocer las expresiones faciales o corporales básicas de un caballo. Ya no estoy ni siquiera hablando de las expresiones de dolor, pero las expresiones básicas, es decir, saber cuando un caballo está tenso o tiene miedo, o saber cuando está relajado, saber cuando está apático, es decir, es lo básico de al estar interactuando con un animal y mucha gente no las tiene ni claras. O se ha leído precisamente estas expresiones faciales que hablan de sumisión, de dominancia, etcétera, y tiene un cacao mental que no sabe ni cómo está trabajando, ni lo que se está haciendo. Sí, es verdad, genera mucha... A mí es un tema porque pasé el técnico 1 aquí en España y no pasé el 2 simplemente porque venía para aprender algo y fue más, o sea, fue una experiencia, pero no muy buena, la verdad. Buena claro, porque es que era un grupito interesante, pero al final no había, y no hay interés. Lo que falta también es como están así, es para dar un diploma, es que las personas que entran no tienen el interés de aprender. O muy poquito. Y eso es un problema también. Pero es que eso que tú estás comentando, tú no sabes la de veces que lo escucho. Es decir, es brutal que la gente vaya a formarse
y que realmente la mayoría de la gente, las últimas personas con las que yo he hablado de los últimos años, lo que saben es que van a pagar el título para obtener un título que no es barato tampoco, es decir, un papel, pero que no se forman en absoluto. Y tampoco se quejan en absoluto. Muchas de estas personas, el problema es que tampoco se quejan para mejorar esas formaciones. Yo creo que es muy complicado, pero es una pena. Es una pena porque se están formando un montón de gente que no vale para nada la formación que están recibiendo. No, esto está claro. A mí realmente me sorprendió porque es eso, o sea, tenía que hacer una práctica y quería hacerlo en un lugar específico para poder desarrollar realmente mis conocimientos y aprender. Y entonces busqué, no encontré, en esta época estaba en la Comunidad de Madrid, no encontré, entonces encontré uno en Cataluña. Y cuando dije eso, me lo hicieron tan complicado para hacer la práctica ahí. Y me dijeron claramente, pero ¿por qué te complicas? ¿Por qué no vas en tal y pica? Haces tus horas y ya. Es que yo no estoy aquí para eso, estoy aquí para aprender. Entonces, claramente sí, pero está bien saber que primero hay otros que tuvieron la misma sensación y también saber que hay profesionales que hacen parte de los docentes que se dan cuenta de eso. O sea, imagino y espero que será para impulsar una nueva, a mejorar por lo menos los contenidos. Ojalá. Y para volver un poco al tema de la ciencia de la equitación, tuve la oportunidad de hablar de eso con Alejandro Puig, que de hecho me habló que creo que fue uno de los primeros que me hablaron de ti. Entonces, bueno, sí lo explicaste un poco, pero en la diferencia entre la etología y la ciencia de la equitación, y más que nada quería saber un poco cómo ves tú el futuro de estos estudios. En realidad, la etología hace parte de la ciencia de la equitación. Es decir, la ciencia de la equitación es todos los aportes que precisamente los estudios científicos que se están llevando a cabo, qué conclusiones sacamos que afectan a la equitación. Pero no solamente es la etología, la biomecánica, la adaptación de materiales. Es decir, son muchos otros factores los que componen la ciencia del entrenamiento, que gracias a todos los estudios que se están llevando a cabo últimamente, y que a mí es otra de las cosas que me impresiona, que hay muchos estudios ya. Cómo estos estudios no van a parar a ningún lado. Hay como una, o por lo menos en España, hay como una barrera y no traspasan, no llegan a la población. Y sin embargo están desde hace bastantes años, no es que estén desde hace 3 meses. Entonces, la ciencia de la equitación lo que lo ha desarrollado principalmente, se han desarrollado en Australia a través de unos profesionales que hay allí, pues ellos les han dado un poco el nombre y es lo que están vendiendo, pero yo creo que es algo que en el futuro, y no muy lejano, me imagino que llegará a todos los sistemas de educación, en el sistema educativo de la equitación, porque es lógico que la ciencia también tenga algo que decir en el mundo de la equitación, claro. No solamente es la tradición la que va a hablar. Entonces, hay mucha gente cuestionándonos muchas cosas. Si la ciencia nos aporta soluciones, pues lo lógico es que las empecemos a utilizar. Claro. Y también en el tema de bienestar de los caballos, porque también tiene un papel importante la ciencia de la equitación en esto, en los que vives, o sea, caballos de deporte, pero al nivel general. Se pueden caballos de alta competición como un caballo de hípica, que al final son caballos de deporte también. Y de hecho he visto que hace poco, si no me equivoco, hablaste en no era un simposio, pero un evento sobre los problemas de bienestar equino en la equitación y las terapias. Ajá. En el colegio de abogados puede ser. Sí, creo que fue eso. ¿Qué fuiste a transmitir en este evento? Es un tema que he hablado muchas veces, pues es un poco mostrar a la gente cuáles son las necesidades básicas de un caballo, que ahora mismo no están en muchos casos cubiertas, y mostrar también, desgraciadamente, todas las patologías que genera la equitación en los caballos. Es decir, que tenemos que ser conscientes de que la equitación no es inocua para un caballo y que puede ser más o menos nociva. Y la idea es
hacerle entender a la gente que hay una serie de prácticas que están asociadas sí o sí a una serie de patologías en el animal y que si estamos hablando, si todos los reglamentos de equitación, de las diferentes disciplinas y los veterinarios y todos estamos hablando de bienestar equino, ¿por qué no se habla de todo esto? Es decir, ¿por qué no se tiene en cuenta todo esto? Si está ya tan claro y tan demostrado y yo no es que me lo invente, yo lo que hago es recoger ideas de estudios científicos y juntarlas y transmitirlas de un cierto modo. Pero esto es algo que no me he inventado yo, desde luego. Ya. ¿Y tú no crees que cosas que pasan al nivel global, como lo que ha podido pasar, por ejemplo, con el pentatlón durante los Juegos, que fue sancionado con lo que pasó con esta amazona y varios jinetes, si no me equivoco, o sea, jinetes, atletas con los caballos, despierta un poco las personas o les sensibiliza sobre justamente el bienestar de los caballos? Hablando de una disciplina que no es totalmente de la equitación, pero eso se refleja un momento dado, imagino, sobre lo que es realmente el deporte de la equitación. Evidentemente, yo creo que sí, pero no sé si ha despertado a la gente del sector ecuestre, que realmente es la que tiene que despertarse. Porque yo mi punto de vista es que si en unos años no empezamos seriamente a cambiar el modelo de la forma de interactuar con los caballos, el modelo tradicional de equitación, ya hay suficientes argumentos científicos para decir que esto es maltrato. Es que es algo lógico. Es decir, si a mí me está empezando a pedir que evalúe expresiones faciales y corporales en eventos y evidentemente yo veo expresiones de dolor, expresiones de malestar y sobre todo cuando todo el mundo esté formado y tenga sus conocimientos, es que no vas a poder negar lo evidente. Si un caballo está presentando dolor, ¿qué haces montando un caballo que está presentando un nivel muy alto de dolor, de ansiedad, etcétera, o de estrés? Es lógica. Lo que pasa es que como todavía esta información no ha calado en toda la sociedad, pues la gente no tiene herramientas para ver todos estos problemas. Cuando la gente los empiece a ver, pues también ayudará porque empezará a modificarse y empezará a interactuar de otro modo. Eso espero con los animales. Hay un doble reto aquí entre la formación de las personas en sí y la formación de estas mismas personas para entender mejor el caballo. O sea, hay muchos cambios al final para llegar realmente al aprendizaje del caballo. Efectivamente, porque no solamente es que culturalmente es un gran cambio, es decir, hace unos años, hace pocos años, entre comillas, para mucha gente el caballo Dios nos lo ha puesto para utilizarlo y ahora pues el caballo es un ser vivo con emociones y que tiene derecho a una vida digna y que tenemos que respetarlo como individuo. Entonces es un cambio y eso es un cambio que nosotros como personas tenemos que procesar, que no es fácil, no es de un día para otro para mucha gente. Está claro. Y sí, ahora aprovecho que hablamos un poco del aprendizaje también del caballo. Si ponemos casos concretos, he visto que a veces habláis un poco del tema de refuerzos positivos, negativos. Si no me equivoco, tú trabajas más con el refuerzo positivo. En cambio, lo que vemos muchas veces es que hay bastante refuerzo negativo. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, si queremos empezar, ¿no? Para poder observar resultados cambiando un poco este sistema de refuerzo sobre el caballo? ¿Qué consejo darías? Mira, lo primero es que creo que hay un cacao mental con el tema de los refuerzos. Es decir, los refuerzos son un tipo de condicionamiento. Es decir, si hacemos 3 grandes bloques de aprendizaje, vamos a tener los aprendizajes asociativos, los aprendizajes no asociativos y los aprendizajes cognitivos. Los no asociativos, pues son la habituación, las técnicas de habituación o sensibilización, etcétera, como pueden ser, luego ya la técnica es la de sensibilización, el contracondicionamiento, etcétera. Como aprendizajes asociativos tenemos los condicionamientos operantes, y un condicionamiento operante puede ser por refuerzo positivo o por refuerzo negativo. Y luego tenemos los aprendizajes cognitivos, que son
que están todavía empezando a estudiar. Es mucho más difícil de estudiar y mucho más complejo y está yendo mucho más lento. Los condicionamientos, el trabajar por cualquier persona que monte a caballo va a utilizar condicionamientos operantes por refuerzo negativo. Eso no es ni bueno ni malo. Es simplemente los condicionamientos son la forma de describir qué es lo que estás haciendo y cómo aplicas una técnica para llevar a cabo un aprendizaje. Pero no, la palabra negativo no tiene nada que ver con que sea negativo. ¿Vale? Uh-huh. Que hay mucha gente que habla, que piensa que un refuerzo negativo es ya asociado a una situación muy desagradable. No, no tiene nada que ver. Es simplemente la descripción de una técnica que se lleva a cabo. Es decir, un ejemplo de un refuerzo negativo es la presión con las piernas. Cualquier persona que monte y que genere una pequeña vibración con las piernas está empleando un refuerzo negativo. Uh-huh. O cualquier persona que respire, por decirlo de algún modo, y cierre sus manos al mismo tiempo cuando está montando y bloquee un poco su cuerpo, está empleando un refuerzo negativo. Es muy sutil, pero está empleando un refuerzo negativo. ¿Vale? Yo lo que hago es precisamente es decir, tener una caja de herramientas e intentar usar las herramientas que beneficien más al aprendizaje y al bienestar del animal. Uh-huh. Que en muchos casos, desde mi punto de vista, a mí me gusta mucho trabajar con refuerzos positivos, pero hay animales que no los puedo trabajar con refuerzos negativos, pues porque tienen niveles de frustración muy altos, porque les han educado previamente mal y son muy agresivos. Es decir, no siempre puedo utilizar la herramienta de refuerzos positivos. Entonces, a mí lo que me gusta es combinar. Sí que me gusta mucho emplearlos, pero hay casos que no es lo ideal. Entonces, lo ideal es saber, para mí, lo ideal es saber qué técnicas disponemos de ellas y emplearlas correctamente, porque es otro de los problemas que tenemos. Hay mucha gente que habla de desensibilización, por ejemplo, pero cuando yo veo cómo hacen las desensibilizaciones, digo, pues esto es una barbaridad, esto lo que están haciendo es una inundación. Y además de mala manera. Es decir, hay un cacao mental con esas técnicas y precisamente las teorías del aprendizaje lo que buscan es eso, describir esas técnicas y que la gente sepa emplearlas correctamente para el manejo diario de un caballo. Claro. Sí, porque es complicado luego saber cuándo el impacto de todo lo que vamos a hacer, cómo va a impactar al caballo, porque al final son tantas cosas, puede pasar de un caballo que da golpe en la puerta de su box cuando es la hora de comer, ¿cómo reaccionas? O un caballo que tiene miedo en cruzar un charco, ¿cómo reaccionas? Porque en varias cosas lo que veo también es que hay refuerzos muchas veces que hacen parte, me parece, de los negativos, pero funcionan. Entonces, ¿por qué cambiamos algo que funciona? Es como... En el aprendizaje hay muchos factores que influyen. Los más gordos, por decirlo de algún modo, es el animal, pero dentro del animal está la atención, la motivación, el sexo, la edad. Es decir, hay muchos factores en cuanto a ese animal. Está el humano, porque también influye. Si el humano no tiene empatía, no es capaz de reconocer las expresiones, no tiene una capacidad de coordinación, pues va a afectar el aprendizaje si está intentando generar aprendizaje en el animal. Y el entorno, es decir, el animal tiene sus necesidades básicas cubiertas, el animal está con una socialización correcta y todos esos factores, si los juntamos, vamos a generar aprendizajes más fácilmente o de peor calidad y que nos lleguen incluso a dar patologías de la conducta. Entonces, la idea es buscar desde mi punto de vista, la idea es buscar cómo generar aprendizajes de la mejor manera posible para el animal. Es decir, que no haya un malestar, que no haya dolor, que minimicemos en la medida de lo posible el estrés, ¿vale? Sí, los animales tienen que trabajar, tienen que llevar a cabo una serie de actividades, pero no tienen por qué sufrir para llegar a desarrollar esa actividad. Si hay técnicas y sabemos cómo generar aprendizajes sin someter a ese animal a un estrés brutal o a diferentes patologías X de la conducta o incluso físicas, como se les entrena en muchos casos, pues va a ser mucho mejor. Porque el estrés mental puede llegar a generar estrés físico y lesión física. Claro, es uno de los problemas que ahora mismo, si el potro, por ejemplo,
se le trabaja con un nivel de estrés muy alto. No solamente va a afectar al aprendizaje, sino que va a afectar a la biomecánica. Un caballo con tensión generalmente va a tener una posición invertida. Esa posición invertida te va a dar más peso en las extremidades anteriores, es decir, el animal va a cargar generalmente más peso en las extremidades anteriores, va a tener más lesiones en los tendones, va a tener un impacto mucho más fuerte. Esa postura también nos da problemas en caballos con las apófisis espinosas, por ejemplo, con el Ascission Spine, va a tener más afectación de la articulación cervicotorácica. Es decir, hay una relación muy directa entre cómo se trabaja entre el estado emocional del animal y su biomecánica y las patologías físicas que también pueden surgir, porque el estrés no solamente está ligado a patologías psicológicas, sino también a una serie de patologías físicas del caballo. Y que esto es una de las cosas que creo que los veterinarios tendríamos que empezar a relacionar, que no lo relacionamos en muchos casos. Claro, lo que te iba a preguntar, esta información, o sea, no hay ningún procedimiento hoy que está enseñando en la carrera de veterinario para poder justamente juzgar o sea, ir al origen de la lesión. ¿Es simplemente veo, trato o...? Es que es el tema de, por lo menos lo que me enseñaron cada vez tenemos métodos de diagnóstico mejores, entonces a diagnosticar de manera muy eficaz, a tratar también, pues cada vez hay más técnicas y más tratamientos de mejor calidad, pero el problema, si no sabemos la causa de por qué se produce esto, no vamos a poderlo prevenir y creo que como veterinarios también tenemos que prevenir, y prevenir es identificar las causas y desgraciadamente en la interacción con los caballos es la equitación en muchos casos. Es decir, si un caballo está montado durante años de manera invertida, pues es lógico que acabe con unas tendinitis brutales en las manos o que acabe con el dorso destrozado. Entonces, es de sentido común que eso también lo tengamos en cuenta, que no creo que sea la obligación de los veterinarios que tengamos que ponernos a enseñar equitación, pero que sepamos asesorar un poquito también en cómo se está manejando ese caballo, que tengamos en cuenta también los niveles de estrés que tiene ese animal. Es decir, si yo voy a un centro y veo que todos los animales están estresados y cada vez que me acerco a uno están asustados, eso no es normal, eso pues debería ser una función, porque realmente está todo ligado. O sea que sí que tendrían que trabajar junto con, pues, etólogos, o sea, etólogos no, pero educadores equinos o expertos, para decirle de una manera, de la ciencia de la equitación casi. Si ellos directamente, porque no lo es realmente lo que dices tú, no tienen por qué educar a la gente, pero por lo menos se podrían decir, mira, aquí creo que podría venir aquí, te aconsejo que consultes con esta persona que te podrá ayudar para que eso no vuelva a pasar, por ejemplo. Sí, que nosotros como veterinarios tengamos también, porque yo he tenido muchos problemas para entender todo esto. La suerte es que he llegado a aclararme la cabeza ahora mismo, pero durante muchos años estaba muy confusa, no sabía realmente a quién hacer caso y por qué, porque había informaciones tan diferentes que eran incluso contradictorias. Digo, pero entonces en temas de entrenamiento, por ejemplo, que por suerte cada vez está la gente más formada y cada vez hay profesionales mejores, pero hay veces que digo, pero ¿y esto entonces cómo se puede hacer de una manera un poquito coherente? Que no... Que todo el mundo que sea claro para el caballo y claro para la persona. Es muy complicado a veces. Es decir, la información es tan caótica, o por lo menos yo la veo poco coherente y no congruente en muchos casos, que es difícil el entender todo esto ahora mismo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Falta que toda esta información que ya se tiene en base a artículos y a conocimientos científicos cale en otros sectores, pues como es en los técnicos deportivos, en los certificados de profesionalidad, etc. O sea, hay un trabajo importante de educación en general. Sí. Es la conclusión en la cual llegamos en mucho episodio. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sí, sí. Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista, aunque me podría quedar 2 horas más hablando porque es muy interesante.
Así que te voy a hacer las preguntas que suelo hacer a cada invitado. La primera es la siguiente. ¿Te gustaría cambiar algo de tu trayectoria hasta ahora? No, la verdad es que estoy contenta. He ido, bueno, no me lo hubiese imaginado así, pero estoy contenta con lo que he Perfecto. aprendido y todavía lo que me queda por aprender, que es Bueno, infinito esto. vale. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre? Un mensaje. Mm, Pues que hay Aprovechalo, que es tu formarse momento. más. Hay que formarse más para poder ayudar a los caballos, sobre todo. Es decir, que ayude a las personas, pero que también ayude a cambiar, porque es otro modelo otra forma de interactuar con ellos, pero que yo creo que también a las personas las acaba capturando. Es decir, cuando tú empiezas a interactuar de otro modo con los animales y todo empieza a fluir, creo que es mucho más agradable que lo que nos han enseñado en Sí. muchos casos. Es verdad. ¿Hay una persona que te gustaría escuchar en The Monend Rider? ¿O dos o tres? Uy, hay unas cuantas. Bueno, mira, por ejemplo, una persona que veo mucho últimamente es a Tomás Mateo, Sí, lo tengo a, en... Sí, sí. a Natalie van der Meijde, por ejemplo. A mí una persona que me hizo pues, empezar a meterme mucho y a estudiar mucho más biomecánica es Marco Barba. Me gusta mucho cómo lo explica. Y no sé ahora mismo quién más podría ser. Esos tres por ahí, por ahora. Por ahora está bien. Así Este voy puede ser interesante. completando mi lista. Pero la verdad que Tomás Mateos hace mucho que o sea, lo tengo que contactar, pero lo tengo en mi lista desde hace tiempo ya. Me gusta también un poco. Creo que es una de las primeras personas en España en cual, porque como publica bastante, que Ujú. unas reflexiones y tal, lo veía que me cuadraba un poco. ¿Algún libro o recursos que te gustaría recomendar? ¿Algún libro? Hmm. Eh, pues mira, hablando de ciencia de la equitación, hay un libro de ciencia de la equitación, Ah, vale. por ejemplo. Los libros, evidentemente, la base, los libros Hmm. de Lucy Ries, La lógica del caballo, creo que es un libro fantástico para dejar un Entender. poco las confusiones mentales que puede tener la gente y aclarar un poco el camino. Ajá. Eh, y luego ya depende de qué es lo que te interese. Bueno, Sí. recursos. Tus formaciones hacen parte de, de los recursos, imagino. También puede ser. Aprovecha, tú puedes hacer tu propia publicidad. Pues mira, dentro de poco vamos a hacer un curso, Tomás y yo, de equitación sostenible, precisamente para intentar dar unas bases de Ajá. todo esto que he hablado, es decir, que la gente tenga la base a partir de la cual empezar a trabajar, pero Mm, no solamente de aprendizaje, bueno, de aprendizaje, de entrenamiento, de anatomía, de intentar dar bases en las cuales crecer, pero bases sólidas. vale, genial. Pues tú nos dirás cuando estará lista. Vale. Vale, y la última, no sé si sabías, The Modern Rider también tiene su playlist, que creo que las canciones pueden, no sé, acompañar también con los caballos y la equitación. Creo que tienen este poder un poco en una situación dada de mejorarla. ¿Hay una canción a ti que te gustaría añadir a la playlist? Una que te motive o que te haga pensar un poco a... Para mí es la peor pregunta que me puedes hacer. Soy nefasta recordando gente y escucho todo tipo de música, bueno, todo no, pero como que no soy de tener una Ah, canción, no. soy de poco, y digo, esto me gusta, pues lo capturo con el chazán este Sí, sí. y miro el nombre en muchas ocasiones, que es un poco Bueno, pues nada. horrible, ¿no? Por los artistas sobre todo, pero así soy. No pasa nada. Esta pregunta es opcional. La respuesta, digo. Menos mal. Vale, genial. Pues ya está. Qué pena. Ha pasado Gracias. muy rápido. Sí, la verdad es que se me ha pasado volando. No, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ya pondré todos los enlaces y todo hacia a las páginas de Eduquina, las redes sociales y todo para que la gente pueda ir mirando un poco más en detalle lo que ofrecéis. Y, nada, que sigas así. Pues muchas gracias. Ojalá Espero. dentro de poquito tenemos más formaciones de este tipo en España y que pueda seguir formando a más gente.
para que vayamos mejorando el sector. Eso espero. Voluntad ponemos. Vale, perfecto. Venga, pues gracias. Un saludo. Así concluimos con este episodio de The Modern Rider. Para saber más sobre el Centro Eduquina y las formaciones disponibles, podéis hacerlo a través de la página web del mismo nombre, o sea, en eduquina.com, y seguir sus actualidades y publicaciones en las redes sociales. Como siempre, os dejaré todas las infos y enlaces asequibles en las notas del episodio. Aprovecho para recordaros que quedan pocos días antes del seminario online sobre la biomecánica de la equitación, organizado junto con Paola Olin, que tendrá lugar el próximo martes 11 de enero. Os dejo el enlace de inscripción con el programa en las notas también para quien quiera apuntarse. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.